En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol. Hola Bea, ¿cómo estás? Hola Sammy, bien, ¿y tú qué tal? Pues aquí medio bajoneada con el tema de hoy. Y cualquiera que lo conozca estará de acuerdo conmigo. Sí, definitivamente es bastante deprimente. Sí. Y es que pues hoy justamente nos toca hablar de un tema que fue ciertamente popular ahora que pasaron las épocas vacacionales de Semana Santa. Qué coincidencia que hasta ahorita. Sí, porque pues afectaba a las vacaciones, irónicamente. Sí. Y es justamente un derrame de petróleo que se hizo muy conocido que afectó el Golfo de México. Y que pues fue conocido porque hubo ahí muchas cosas raras, inconsistentes y también que no se terminaba de saber qué onda con eso, ¿no? Ajá. Había lugares que decía que era muy poquito, otros que decía que era exagerado, que si había animales muertos, que si no había animales muertos. Sí. Y pues había mucha duda y en general como que a la población le quedó justamente muchos cuestionamientos de cómo había sucedido todo, ¿no? Sí, porque hasta incluso si ya se había limpiado o no las playas, ¿no? Sí. Si se puede pescar o no. Sí, sí. Que había turistas que decían que veían playas limpias, mientras que había otros turistas que incluso mostraban videos de cómo tenían los pies llenos de hidrocarburos y incluso aplicaban el comprar jabón de trastes y estarse tallando y nada más no salía. Ay, no. Entonces, pues sí causó como dudas, ¿no? De cómo fue que sucedió esto. Y es que justamente se supone que comenzó desde hace un buen ratito, ¿no? Vaya, Sí. cabe destacar que y aclarar que justamente estamos grabando este episodio el 21 de abril Sí. del 2026. Y pues, bueno, o sea, vaya. La información es la que ha salido hasta el momento. Precisamente. Y bueno, precisamente según se empezó a ver desde imágenes satelitales, pues que había una mancha de petróleo, ¿no? Vaya, de hidrocarburo, ahí de febrero, ¿no? Uh-huh. Que de hecho, pues justo algunas fuentes como Greenpeace y otras varias comentan que esta mancha empezó siendo de 300 kilómetros cuadrados, que de hecho ya es bastante área, ¿no? De hecho esto, según fue el 19 de febrero. Y pues justamente aquí también empezaron a llegar embarcaciones, ¿no? Que justo, vaya, es un barco especial que es Gran Árbol, si no me recuerdo, ¿no? Uh-huh. Que justamente, no, el buque Árbol Grande, que precisamente se supone que llegó al área el 7 de febrero y pues vaya, básicamente este buque fue contratado por Pemex, ¿no? Que de hecho es un buque que se especializa en reparación de ductos. Y pues, vaya, no dijeron nada tampoco, ¿no? Ajá, ahí empezó lo raro, pero justamente
se destacó porque, y empezó a haber la confusión porque en realidad todo el asunto no fue avisado por autoridades, sino que fue avisado por los pescadores, que pues fueron los primeros en notarlo, ¿no? Porque obviamente justo afectó zonas como Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, y poco a poco los pescadores que pues van diariamente, salen en sus transportes para justo trabajar, pescar, empezaron a detectar estas manchas que justamente pues alteraron a la población porque no había ningún comunicado oficial ni nada que lo advirtiera, ¿no? Claro. Eso fue uno de los principales causantes de la confusión, de las dudas que hubo, porque pues efectivamente parecía bastante extraño. Y con el tiempo se fue viendo que era todavía muchísimo más de lo que se esperaba y empieza a llegar a las playas. Y para esto, pues empiezan a ver cosas raras en cuanto a explicaciones de qué estaba pasando, ¿no? Ajá, sí. De hecho, precisamente, cuando empezaron a abordar el tema de este buque Árbol Grande, porque vaya, o sea, estuvo ahí un rato, ¿no? De hecho, estuvo 8 días sobre el ducto Old Eika, sí, que es precisamente una línea activa que transporta crudo de la plataforma Acal-Sí a la terminal marítima Dos Bocas, que de hecho, pues es bastante distancia. De hecho, resulta que, vaya, está interesante descubrir un poco justamente de esta parte, ¿no? Porque vaya, resulta que precisamente este complejo Acal-Sí pues es un centro de procesos que está afuera, vaya, o sea, en el mar, offshore, y que justamente es uno de los más grandes y más importantes incluso a nivel mundial. Y bueno, este ducto que justamente tuvo la fuga, pues está conectando este complejo con la terminal marítima Dos Bocas. Que bueno, uno está en Campeche y el otro está en Tabasco. Entonces, entre ellos, precisamente hay aproximadamente 80, 100 kilómetros de distancia en línea recta, ¿no? Y ahí fue donde precisamente estaba este buque que normalmente repara ductos. Y hablando de precisamente explicaciones raras, pues ahí precisamente el gobierno, pues cuando se le cuestionó respecto a este buque, básicamente dijeron que no porque un buque estuviera ahí 200 horas anclado significaba que hubiera una fuga, ¿no? Que bueno, podía ser por gusto. Bueno, sí. Que justo ahí ya empiezan precisamente las explicaciones raras, ¿no? Sí, que pasaron justo de muchas explicaciones a otras, porque ninguna terminaba de convencer en realidad a nadie. Se habló que si era una fuga menor, que si había sido producto de una playa, que si eran chapopoteras naturales, que si era una combinación, porque se empezaron a culpar a uno de 13 barcos navegantes que estaban en el área, que podrían haber vertido ilegal o accidentalmente el crudo en el agua. Y se iban a investigar, pero solo se podían investigar 4 porque los demás ya estaban en aguas internacionales, y había muchas dudas, ¿no? Sí, como dando largas, ¿no? Sí, que se mencionaba que, vaya, algunos desestimaron la información, que aunque eran prácticamente pues gotas lo que estaba llegando a las playas, los habitantes lanzaron sus propias evidencias en videos, y turistas también ayudaron en este aspecto a mostrar que pues no era tan poquito. Porque además pues vaya, entiendo que hay formas de pues distinguir el tipo de hidrocarburo que hay, ¿no? Sí, y esto fue muy importante porque justamente en cuanto a las chapopoteras se habló de que
podía tratarse de este fenómeno que también confundió un poco más a la gente porque no muchos conocen este fenómeno, ¿no? Porque se habló de chapopoteras naturales y por ende es algo que tendría que ser relativamente natural, ¿no? Entonces nadie tendría la culpa. Pero el problema fue justamente que el crudo que se estaba recuperando no cumplía con los componentes en ningún aspecto, desde en cantidad como en estructura, de el crudo de las chapopoteras naturales. Pero para esto hay que conocer qué son, ¿no? Para saber por qué se les intentó echar la culpa. Estas son unas emanaciones naturales de hidrocarburos, también conocidas como oil seeps, que efectivamente es un fenómeno natural que ocurre en el océano y de hecho ocurre desde hace millones de años. Es un fenómeno geológico que de hecho forma parte del funcionamiento natural del planeta. Y estos ocurren cuando el petróleo o gas que se está formado en el subsuelo marino a partir de la materia orgánica sometida a altas presiones y temperaturas migran lentamente hacia la superficie a través de pequeñas fracturas o fisuras en las capas permeables en las rocas. Y este proceso ocurre porque el crudo suele tener un cierto grado de flotabilidad. Es decir, como lo podemos ver poniendo agua con aceite, es que el aceite va a subir, ¿no? Aunque lo agites, va a subir. Porque precisamente el hidrocarburo no suele mezclarse con el agua, sí, ¿no? No. Es bastante complicado. Sí saca partículas y químicos que afectan al agua, pero no terminan de combinarse. Y este proceso justamente ocurre por los cambios de densidad de los sedimentos circundantes y en condiciones normales los hidrocarburos quedarían atrapados en pequeños reservorios subterráneos gracias a capas impermeables que actúan como una especie de sellos. Pero estos sellos se pueden fracturar naturalmente, como con la acumulación de presión, movimientos tectónicos, transformaciones químicas del subsuelo, es decir, con algo tan simple como un pequeño temblor en el lecho marino podrían fracturarse y salen. Estos fenómenos no ocurren de manera violenta ni repentina, sino que ocurren como una filtración continua y de baja densidad que se puede mantener activa miles o incluso millones de años sin detenerse. Es algo así como una especie de lámpara de lava. Oye, pero entonces si se puede mantener activa durante tantos años, ¿no se notaría y no contaminaría también el mar? Ese es un punto clave de este fenómeno. De hecho, el Golfo de México es una de las regiones del mundo en donde este fenómeno es bastante común y documentado. Y en parte también porque pues se sabe que es una zona con mucho movimiento pues de sismos. Eso también ayuda. Y se estima que existen actualmente unas 600 chapopoteras activas, liberando de manera natural entre 1 y 5 millones de barriles de petróleo al año en el mar. Entonces aquí surge la duda, si es tantísimo, pues sí es normal pensar que una cantidad tan enorme fue por eso, ¿no? Sí, sí. Pero aquí entra otra duda, porque otros años no había sucedido. Y la cuestión con esto es que este es un tipo de petróleo sumamente natural. Suele no utilizarse justamente porque está filtrándose del agua. Tendría que ser separado, tendría que ser tratado y pues es algo complicado, ¿no? Estudios científicos señalan que casi la mitad del petróleo que llega al océano a nivel global proviene de estas filtraciones naturales, pero que no son tan dañinas como los accidentes. Lo particular con esto es que las emanaciones son observadas y estudiadas y están muy bien detectadas mediante satélites.
Okay. Se monitorean y se detectan nuevas muy rápidamente. Pero lo que es importante es que no liberan tanta cantidad en tan poco tiempo. Es prácticamente como un hilillo constante, y sí es constante, pero es tan especial también porque justamente como esto ha ocurrido durante tantos millones de años y los mismos ecosistemas se han acostumbrado a este petróleo en específico que es natural, que no está tratado ni procesado. Ajá. De hecho, hay bacterias y organismos que utilizan los hidrocarburos de estas chapopoteras naturales como fuente de energía. Órale, qué interesante. Sí, demostrando que los sistemas han existido durante el tiempo suficiente para generar equilibrios ecológicos propios. Por ello, efectivamente, no son dañinos como accidentes que han ocurrido, ¿no? Y por eso también era bastante incongruente la idea de que se tratara de una o dos chapopoteras, porque se llegó a hablar incluso de hasta 3 chapopoteras naturales que estuvieran causando esto, pero ni juntando quizás 50 de las chapopoteras registradas se podría juntar la cantidad ni las particularidades químicas que estaba teniendo el crudo que estaba llegando a playas o haciendo manchas en el agua, porque estaba siendo muy particular y estaba afectando terriblemente a animales y costas, cosa que justamente en ningún otro año hubiera ocurrido. Y si hubiera sucedido un cambio en alguna de las chapopoteras, se hubiera podido registrar antes de que ocurriera cualquier fenómeno que fuera visible. Entonces las comunidades hubieran tenido un aviso si fuera así, pero hasta ahora no se ha documentado ninguna vez. Para protegerse, ¿no? También. Sí. Ni una vez se ha documentado de una fuga tan masiva de una chapopotera, y se está hablando que se han documentado y se han registrado, si bien no se sabe exactamente cómo operaban hace 1,000,000 de años, se pueden hacer estimaciones bastante cercanas gracias a la tecnología que se tiene actualmente, y nunca ha habido un derrame así de una chapopotera natural. Vaya, qué loco. Y además también entiendo que, pues, como dices, ¿no? Las condiciones del petróleo son diferentes, que a mí me llamó mucho la atención que justamente el chapopote, que pues proviene precisamente de la actividad humana, pues tiene una característica especial de poderse mezclar con el agua, ¿no? Que precisamente es cuando pues se le dice que es una emulsión, ¿no? Que es cuando precisamente dos líquidos que normalmente no se mezclan, ¿no? Y que justamente pues se ve como si tuvieran gotitas, cosa que también lo hace bastante difícil de recolectar, ¿no? Sí. Y de hecho, precisamente de eso de la recolección, pues vaya, hay muchos entes aquí en este tema que técnicamente tendrían que pues tomar responsabilidad, tomar cartas en el asunto, que me gustaría nombrarlos para que eventualmente pues se pueda exigir también un poco, pero es la Secretaría de Marina, que es la CEMAR, Petróleos Mexicanos, por supuesto, Pemex, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la Semarnat, la Secretaría de Energía, la CENER, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, que pues ellos, pues, vaya, entiendo que sí han puesto un poquito de su parte, ¿no? Pero creo que al final, en esta cuestión de poder limpiar las playas, pues han sido más bien los mismos ciudadanos que están empezando o que tomaron cartas en el asunto para poder limpiar las playas, ¿no? De hecho, precisamente me gustaría hacerles la invitación que pues vaya, no estoy segura si sigan recolectando, pero de ser posible que precisamente pues se donen utensilios que pueden servir precisamente a la limpieza de
pues esta catástrofe. Y también del cabello, porque precisamente el cabello pues es bastante bueno para limpiar este tipo pues vaya, del petróleo, ¿no? Porque resulta que efectivamente, como decíamos, el hidrocarburo suele no combinarse con el agua. Y el cabello, ya sea tanto de humanos o de mascotas, vaya, de animales, resulta que 1 kilo de cabello puede absorber hasta 8 litros de crudo. Y esto precisamente porque atrae el aceite. Y entonces también repele el agua. De hecho, vi que precisamente estaban haciendo como tapetes que ayudan precisamente a capturar el hidrocarburo, que literalmente lo meten al agua y él solito absorbe. Y de hecho es bastante sorprendente porque deja bastante limpia el agua. Entonces, pues vaya, precisamente empezaron a hacer como salchichas que justamente pusieron el cabello en calcetas, mallas, medias, principalmente de nylon, y así es como crearon estas salchichas. Y pues así pudieron hacer estas barreras flotantes que se colocan precisamente en el agua, y la idea es que no dejan pasar el hidrocarburo a las playas y ecosistemas, porque vaya, no solamente son las playas y los peces, toda la fauna que vive en el mar, sino que también hay otros pues sí, ecosistemas que también se ven afectados, ¿no? Por ejemplo, los mangles o los arrecifes, que también ya hemos hablado que por lo menos de los arrecifes, que pues son precisamente delicados. Y pues los mangles, no hemos hablado de ellos, pero ¿Pronto? También lo son. Sí, pronto. Y también son bastante delicados y también tienen una función vital para poder pues subsistir de una forma más amena, ¿no? En este mundo. Entonces, pues precisamente esta forma de limpiar el hidrocarburo en el agua es bastante versátil, y lo mejor de todo es que funciona con cualquier tipo de cabello. No importa si está colorado, si es corto, si está teñido, no pasa nada. De hecho, incluso el de mascotas. De hecho el de mascotas también sirve. Y pues precisamente se optó por hacer esta acción porque normalmente limpiar los derrames es bastante difícil, porque resulta que el hidrocarburo se expande rápidamente. Y claro, todas estas acciones pues se tienen que hacer en alta mar, en mar abierto. Entonces, llevar a personas, transportar como tal, vaya, es difícil, ¿no? Claro que ahorita las poblaciones costeras, ellos están haciendo muchas pues acciones para poder precisamente limpiar un poco, a pesar de que pues vaya, resulta difícil, ¿no? Poderlo limpiar al 100%. Incluso hay formas de hacerlo también con químicos, pero claro, ahorita se está optando también por esta opción, ya que claro que es una opción natural, digámoslo así, porque precisamente con los otros métodos, al final son químicos y se contamina de otra forma el océano. Sí, porque también se vieron justamente en este derrame varios casos en donde, justo como mencionamos en algún episodio anterior, que en estos casos a veces se utiliza el método de incendiar. Ajá. Y que en realidad solo se incendia hasta cierto punto cuando se acaba el combustible y lo demás se hunde, lo que puede cubrir lo que sea que esté en el lecho marino. Y en este caso, por ejemplo, la técnica del cabello se ha utilizado en bastantes situaciones antes, incluso después de huracanes, cuando pues ciertos químicos son llevados a aguas que pues no son muy buenos. También se utiliza porque tiene esta capacidad absorbente. De hecho, se hizo muy conocido en el desastre de Deepwater Horizon en 2010, que fue la explosión y hundimiento de una plataforma petrolera que se vertieron millones de barriles de crudo durante 87 días. Y fue hasta ahora una catástrofe ambiental sin precedentes.
Y se utilizó justamente cabello porque es lo más viable, es lo más rápido y con la ayuda de la población se puede juntar relativamente rápido. Ujú. Y, por ejemplo, con la ayuda de estéticas, de veterinarias, de la población, si se quiere cortar el cabello, y se hacen las donaciones y justamente sirven para que se pueda hacer esta contención a tiempo y también para justamente hacer el menor impacto del que ya van a tener los sistemas naturales. Claro, sí, sí, sí. Pero pues vaya, yo creo que principalmente es grave que las autoridades no hayan avisado, a pesar de que lo sabían, o al menos dicen haberse hecho de la vista gorda, pero yo creo que sí lo sabían. Ay, sí. Y pues precisamente esto, desde mi punto de vista, pues se trata de negligencia, ¿no? Pero vaya, ¿qué hay ahora? Precisamente hace poco, pues ya dijeron precisamente que sí fue una fuga de precisamente Pemex, ¿no? Sí, que se reportó que, como todos sospechaban, que había sido un problema dentro de la petrolera. Y casi 2 meses después. Sí. De hecho, ya afirmó Pemex que sí conocía de irregularidades, que mencionaron que hubo un fallo en la cadena de información y que efectivamente no se trató ni de un barco, ni de un derrame aislado, ni de una chapotera, sino que detectaron esta fuga desde el 6 de febrero de este año 2026 y se detectó por un sobrevuelo. Y el 8 de febrero un grupo de buzos intentó reparar la fuga, parece ser que sin mucho éxito en un inicio. Hasta donde se sabe ya se reparó, no se sabe exactamente qué día fue. Y después del derrame, como la mancha era demasiado grande, empezó a haber el área de investigación de Pemex, dedicada a justamente investigación principalmente de impactos ambientales, pidió una investigación científica cuya transparencia se ha cuestionado bastante, pues las declaraciones minimizaban el desastre en comparación a otras hechas por organizaciones serias y bien documentadas en las que reportaban las posibles secuelas de este accidente. Y después de casi 70 días de negarlo, de hecho Pemex tuvo otro incidente horas antes de que admitiera su parte dentro de todo esto. Tuvo un accidente que también minimizó con la explosión de la refinería de Tula en Hidalgo y aseguraba que también se trataba de un accidente menor. Horas después admitió que había sido el derrame de petróleo en el Golfo por una fuga suya y pues parece que también la explosión de la refinería de Tula no fue tan leve como se suponía que había sido. Uy. Y pues simplemente se trató de un problema que rebasó a la empresa petrolera y que no pudo gestionar. Efectivamente. Y lo peor es que tampoco pidieron ayuda, desde mi punto de vista. Y lo peor es que precisamente, vaya, al principio se decía que el área afectada o la mancha abarcaba unos 300 kilómetros cuadrados, pero resulta que ahora es de 600. Y para que lo dimensionemos un poco... De hecho, se llegó a estimar que ya habían llegado a los 900. Aún peor. Sí. Vaya, 300 kilómetros cuadrados, 300, son aproximadamente 5 veces la superficie de la isla de Manhattan en Nueva York. Bueno. Para que precisamente dimensionemos qué tan grande es esta mancha de hidrocarburo. Sí. Y bueno, precisamente, pues, ¿quién se va a hacer responsable de esto, no? Como mencionabas, el director de la petrolera, de hecho, me gustaría decir su nombre, Víctor Rodríguez Padilla, justamente comentó
que las 3 personas que tenían pues puestos directivos en la empresa estatal han sido, ya no laboran en Pemex, que fueron despedidos precisamente el 26 de marzo y que enfrentan sanciones. Pero bueno, ¿cuál otra medida se va a tomar, no? Uh-huh. Resulta que precisamente también se planea hacer una compensación a principalmente las personas que viven en la costa, y pues se planea que cada uno de ellos pueda recibir 15,000 pesos. Ajá. De hecho, para solventar lo que no pudieron salir a trabajar los y las pescadoras, la CONAPESCA empezó a entregar desde el 6 de abril de este 2026 15,000 pesos mexicanos a un aproximado de 3,379 entre pescadores entre Tabasco y Veracruz. Y Tamaulipas también, ¿no? Y un poco también Tamaulipas, porque pues no, durante este periodo no han podido realizar su trabajo, claro, de subsistencia, y que pues no es que muchos tengan la probabilidad de encontrar un trabajo estable que pueda ayudar a mantener a sus familias pronto. Uh-huh. Y de hecho también hay una compensación de Pemex, pues precisamente esta empresa informó que van a destinar 35 millones de pesos para apoyar a las comunidades pesqueras a través de su área de responsabilidad social. Y pues se les va a también dar acompañamiento técnico y económico. Además de que pues planean también repoblar algunas lagunas con especies precisamente que suelen pescarse, como con tilapias, para que justamente estas zonas puedan mitigar la falta de pesca. Que claro, desde mi punto de vista, 15,000 pesos pues nos puede servir para 3 meses a lo mejor, no muchísimo más. Y pues precisamente para reparar la desastre que está causando este derrame, la ASEA, que es precisamente la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, inició investigaciones ya y exige la remediación ambiental de estas costas afectadas. Y pues eso es lo que están haciendo. ¿Cómo ves? Sí, pero justamente pues como mencionas, de pronto pues 15,000 pesos muy bien administrados, quizá, es que también depende mucho de la cantidad de miembros que sean en una familia. Claro. Pero porque puede ser que nada más haya un pescador en la familia, pero mantiene a la esposa y quizá a 2, 3 hijos, o a otro familiar, a alguien enfermo, a algún adulto mayor que requiere medicamentos. Entonces no es como que pueda decir es que para todos les va a alcanzar 3 meses sin duda. Claro. Pero pues máximo bien administrado, y siendo una familia relativamente pequeña, quizá 4 meses. ¿Y cuánto tiempo van a dejar de pescar? Sí, porque eso ha sido una duda bastante grande de en realidad cuánto tiempo va a dejar de haber pesca aquí, ¿no? Ajá. Hay distintos reportes, algunos que se ha dicho que son falsos, otros que dicen que no lo ven tan imposible. Esto de que se mencionaba que iba a dejar de ser prácticamente legal la pesca en estas áreas durante 2 años, que muchos lo vieron muy exagerado y algunos expertos dijeron que no era tan exagerado. Otros salieron a desmentir esta información, pero también se mencionó que incluso si se deja descansar durante unos meses, solamente se pondría en duda la salud que tendría el pescado, el camarón, lo que sea que se pesque dentro del área, porque a final de cuentas sigue habiendo químicos de los hidrocarburos. Porque
vaya, los ecosistemas se dañaron muchísimo, ¿no? Sí, claro. Efectivamente, aunque en su momento también se dudó de qué tanto estaban siendo afectados los animales, obviamente se vieron afectados. Porque incluso hasta se reportaron animales grandes que han muerto, ¿no? Sí. Y se encontraban fotos y reportes de las personas que los encontraron, cuando los encontraron, cómo los encontraron, qué pasó con los cuerpos. Llenos de chapopote. Sí, de hecho personas de tiendas que estaban cerca de la costa que mencionaban que veían pasar a los perros callejeros llenos de chapopote. O aves, ¿no? Que estaban También intoxicados, aves. Se reportaron tortugas, aves, peces muertos. De tortugas se llegó al aproximado de que habían sido 5 que se encontraron en los primeros días. Se reportó un manatí muerto en situación que porque se varó mientras había intoxicación de hidrocarburos, lo cual dejaría un poco obvio por qué se varó. Porque en otros derrames similares justamente los animales se empezaron a intoxicar con los hidrocarburos, ¿no? Porque llegan a sus alimentos y pues empiezan a verse intoxicados. También hubo delfines, pelícanos, y animales de distintos tamaños y en distintas circunstancias. Por ejemplo, las aves marinas efectivamente son particularmente vulnerables porque para poder subsistir se meten al agua, y en caso de que sus plumas se llenen de petróleo, dejan de tener su capacidad de aislamiento térmico y de flotación, y provoca que mueran de frío, hambre, agotamiento o intoxicación. En las tortugas marinas sucede pues prácticamente lo mismo. Además de que pues en sí no se puede calcular cuántos caracoles se pudieron haber muerto porque suelen ser muy pequeños, cangrejos, qué tanto va a afectar en periodos de reproducción, y en sí son efectos que necesitarían estudios verdaderamente profundos para saber cuál es el costo real que tiene, no solo dentro de la población que depende de estos animales para subsistir por la pesca, sino para los ecosistemas, porque justo como hablamos hace unos episodios con los corales, en donde hablamos de lo delicados que son, que cualquier cambio en el agua, en la temperatura, el estrés los empieza a blanquear, pues los químicos de esta agua contaminada con hidrocarburos que no les afectan, la verdad. Claro. Incluso en este intento de ayuda que es el quemar los hidrocarburos, pues a final de cuentas cuando termina el combustible y se hunden, pueden cubrir los corales y impedir todavía más que puedan hacer su simbiosis, ¿no? Y pueda adquirir su fotosíntesis y por ende su alimento, y pues los afecta muchísimo. Claro, sí. De hecho, pues se tienen que precisamente hacer investigaciones, ¿no? De qué tan grave han sido los daños para que se puedan, pues precisamente hacer reparaciones integrales, y hasta, vaya, yo diría que a lo mejor hasta la posibilidad de litigios internacionales, ¿no? Por precisamente el impacto que tuvo este derrame, porque además, pues, vaya, es interesante destacar que no solamente los peces, los mariscos o mamíferos, fauna, flora que está en el Golfo de México va a sufrir consecuencias, porque vaya, sí, nosotros también consumimos pescado, y lo más interesante es que precisamente como estamos en la punta de la cadena alimenticia, pues nos llegan estas pues elementos en mayores concentraciones, porque ya pasó que el pez pequeñito se ingirió, a lo mejor absorbió hidrocarburo, ya se lo comió otro pez
que también hace lo mismo, y después otro pez, por ejemplo el atún, que llega a nuestras bocas, ¿no? Y claro, que hay otras formas que afectan también nuestro cuerpo. Las principales son precisamente la intoxicación inmediata, que pues puede causar problemas gastrointestinales, hasta trastornos neurológicos como mareos, confusión, debilidad. Pero también resulta que, los compuestos que son tóxicos suelen acumularse en los tejidos de los animales. Es decir, que a veces ni siquiera lo podemos ver a simple vista. Y pues muchos de estos también suelen ser cancerígenos, ¿no? Por ejemplo, los hidrocarburos aromáticos. Estos son precisamente sustancias cancerígenas. Y pues, claro, el daño a los órganos vitales, por ejemplo, el hígado, los riñones, que cuando precisamente tratan de filtrar todas estas toxinas, pues pueden, fallar. O precisamente también a los sistemas cardiovasculares y respiratorios. Y resulta que también, pues, la acumulación de metales pesados, ¿no? Que el chapopote suele transportar metales pesados como el níquel. Entonces, pues, a lo mejor no vemos como tan directamente la afectación que este desastre tiene en nuestras vidas o en el mar, ¿no? Porque pues a lo mejor no vivimos ahí, pero sí que hay consecuencias indirectas para todas las personas. Y de hecho están recomendando que si detectas un olor a combustible, manchas negras por supuesto, pues no hay que consumirlo por ninguna circunstancia, ¿no? Uh-huh. Pero como decíamos, a veces estas toxinas ni siquiera se pueden ver a simple vista. Entonces nos esperan cosas complicadas, ¿no crees? Sí, es algo bastante delicado, pero también ahora sí que pareciera también que como el momento de fama o que la gente estaba como viendo este problema ya pasó, gracias a que pues justo la afectación principal era como fechas vacacionales. Uh-huh. Pero en realidad el problema sigue presente y de hecho el fin de semana pasado todavía algunas personas reportaban ver, obviamente ya no en las mismas cantidades porque pues sí ha ido disminuyendo, todavía algunos restos de hidrocarburos. De hecho, en total se han recuperado, y principalmente sí gracias a los esfuerzos de las comunidades que viven ahí, un total de 900 toneladas de hidrocarburo. Es muchísimo. Sí. Si bien sí algunas empresas grandes como Pemex o esfuerzos federales sí estuvieron ayudando en algunas playas, se reportó que en realidad esto no fue de una manera equitativa en general, sino algo así como en lo turístico o en las zonas más visibles, en las playas más visitadas en estas épocas, y que pues efectivamente estos esfuerzos parecieron concentrarse en estas zonas, mientras que la población se esforzaba en limpiar en donde hubiera. Vaya. Y pues sí ha sido un impacto bastante fuerte, pero también se tiene que considerar que algo que se tiene que cuidar mucho ahora que se empiece a pues organizar estos desechos es justamente lo que pasa después con lo que se utiliza para limpiar. Claro. Porque se puede decir perfectamente, no, pues es que se limpiaron los montones de la arena que se combinó un poco con estas, hizo como piedra, ya se guarda en una bolsa y listo. Uh-huh. Pero o el cabello que ya llega a su límite de absorción, se guarda y pues listo. Pero como también hemos mencionado en otros episodios, está el tema que es bastante delicado del desecho. Sí. Porque pues si nada más
se cerraran y se mandaran a contenedores, se sabe que algunos contenedores terminan de cualquier manera en el agua. Uh-huh. Por lo que sería un problema, sí, un círculo vicioso. Sí. Y por lo tanto tiene que ser en realidad un desecho que se tiene que tratar con cuidado. De hecho son considerados residuos peligrosos, uh-huh, porque pueden causar la intoxicación de las personas. Claro. Que también fue un punto que se estaba hablando que era peligroso hacia las personas que estaban ayudando a limpiar, porque podían terminar intoxicadas, ¿no? Porque en realidad pues sí es un elemento de tener cuidado. Claro, sí. Y para esto hay distintos métodos de manejo de residuos, de estos residuos que varían mucho dependiendo de cómo haya sido la limpieza. Por ejemplo, el cabello, hay algunas plantas que se dedican justamente, plantas industriales, no plantas de vegetación. Okay. Hay algunas plantas industriales, también incluso algunas como que están ligadas a Pemex y a otras empresas petroleras que se dedican a extraer los elementos que podrían ser reutilizables y poder darle un buen tratamiento para que justamente pueda ser tratado con el tiempo. Uh-huh. Porque en este aspecto el tratamiento es más algo a base de tiempo. Claro. Y pues algunos consideran, pues es que si es cabello, el cabello es biodegradable. Sí, el cabello era biodegradable antes, pero justamente al absorber el petróleo ya no es... Vaya, sigue siendo biodegradable en este mismo asunto que hemos hablado, que quizá le tarde 5 millones de años, sí va a ser biodegradable, todo lo va a ser. Pero el asunto es el tiempo. Tiene que ser un tiempo que sea congruente con nuestro periodo en el planeta, que si bien te va es 80, 90 años. Entonces, pues sí, tiene que ser un tiempo más rápido que cientos, miles o millones de años. También en el uso de fibras, de ropa que se llegue a llenar de estos residuos, hay distintos métodos de limpieza. Normalmente si están... una persona no lo puede hacer en su casa, dado a que puede ser bastante peligroso, puede llegar a contaminar fuentes de agua. Y ahora a lo que se tienen que dedicar refuerzos es justamente a poder administrar bien todos estos residuos que principalmente se guardaron en bolsas negras de basura y que ahora puedan ser transportados correctamente a las plantas de tratamiento adecuadas para que su tratamiento sea pues adecuado. Sí. Oh, vaya. Sí, pues es toda una logística, ¿no? Y sí, precisamente pues estaría genial que precisamente las autoridades pusieran un poquito más de su parte. Sí. ¿No crees? Definitivamente. Y pues, insisto, si tienen la posibilidad, donen cabello, donen palas, donen botas, donen máscaras antihumos, todas esas sirven para que precisamente nuestros... De hecho, y se los dejaremos en la descripción, hay una organización Patitas, Ayudando Patitas, que ha sido la que principalmente ha estado guiando los esfuerzos y todavía reciben donaciones tanto económicas como de cabello, como de insumos, porque pues la gente pues lo necesita. Sí. Incluso justamente estos pescadores que siguen en un limbo de que tan pronto van a recuperar sus trabajos, siguen necesitándolo porque pues no fue su responsabilidad. Claro. Y también como población deberíamos hacer un llamado a las industrias, ya sean petroleras o de lo que sea, que si llegan a tener un accidente así,
sí es una tragedia, sí es horrible, pero a final de cuentas se sabe que ningún trabajo es completamente perfecto ni va a ser completamente infalible. Si se detecta una fuga, si se sabe que ya hay una mancha de petróleo, advertir a las poblaciones antes de que pueda llegar a las costas y no simplemente dar largas a la información. Sí. Porque honestamente eso daña más a las personas, daña más a la imagen pública, a mi punto de vista, no decir, admitirlo, porque justamente en cuanto la población se dio cuenta, y yo soy testigo de ello, se organizaron muy rápido para hacer donaciones de cabello, donaciones de insumos, que si donaban palas, rastrillos, cubetas, máscaras de oxígeno para que no estuvieran ahí respirando los químicos. De verdad que la población que se llegó a enterar en los momentos más críticos sí fue muy solidaria, sí hubo mucho apoyo y efectivamente sí se admite que es un error, o sea, no fue algo que se hiciera a propósito, espero. Y que pues si sabes que te va a superar, seas la institución que seas, puedes pedir ayuda. Ha pasado múltiples veces en Estados Unidos en donde también ha habido derrames y justamente se habla a la población ayuda y se resuelve el problema relativamente rápido. Al menos este problema se hubiera podido contener incluso a finales de febrero en vez de estarse enterando a principios de marzo. Claro. Lo cual pues también tardó mucho y quién sabe, podría haber 2 o 3 manchas que viajaron todavía más y quién sabe dónde van a ir a parar. Sí, claro. Entonces sí son cuestiones que son pues delicadas, sí pueden llegar a ser frustrantes como empresa, como organización, como lo que sea que esté trabajando en estas cosas que llegue a tener sus fugas, pero a final de cuentas es mejor admitir un error que admitir que por responsabilidad se dañaron ecosistemas, familias, tanto humanas como animales, fauna, flora. Entonces no es como algo que se tenga que esconder, sino más bien advertir y pues que la gente sea consciente de pues qué está ocurriendo, ¿no? Y a lo mejor hasta ir un poquito más allá, ¿no? Porque vaya, lo digo precisamente por las futuras inversiones de extracción de pues recursos, ¿no? Uh-huh. Que precisamente se sabe que extraer cosas de la tierra no es precisamente lo más fácil y precisamente hay que medir muchos riesgos. Se me hace extraño. Una fuga, pues es un riesgo que te puedes imaginar fácilmente, ¿no? Sí. Entonces, vaya, a lo mejor perdonen, y vuelvo a insistir, que a lo mejor precisamente esta fuente de energía no es la más adecuada, a lo mejor. Y a lo mejor podríamos transicionar a una que sea a lo mejor un poco más controlable. Uh-huh. Quizá mejor. Y continuar investigaciones para ir buscando cada vez mejores y mejores, ¿no? Precisamente. Bueno, pues así cerramos un nuevo episodio de Serendipia Árbol, esperando que hayan disfrutado de este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en un viaje nuevo por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza que aguarda a que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que, con pequeñas acciones, se pueden generar grandes cambios, y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa, y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.